Iglesia de Dios. Paz a vosotros. Tomen sus lugares, mis hermanos. Primeramente, gracias al Creador que nos da la oportunidad de estar de pie y desde luego estar en este lugar también para seguir aprendiendo de su palabra y día a día ser mejores para la gloria y la honra de Él. Hoy vamos a estudiar, mis hermanos, un mensaje muy sencillo, un mensaje de carácter particular. Cuando digo particular es un mensaje que es extraído de las Escrituras, pero es algo que yo sentí que el Señor me lo dio hace mucho tiempo atrás y lo quise predicar el sábado pasado. No lo quise predicar, más bien me tocaba la predicación el sábado pasado y porque vinieron muchos hermanos y además estaba yo enfermo y estaba yo pasando también por un momento complicado pues de salud y también algo relacionado con el mensaje. Usualmente, mis hermanos, las predicaciones que uno hace o las que yo, por ejemplo, me llegan a mi vida, las hago para mi propio consumo, para primeramente yo, porque eso es y después siento que funciona y después lo aplico a los demás, que son ustedes, lo comparto con ustedes. El tema está titulado, no sé si está allá en la pantalla, se llama Crisis Existencial. ¿Por qué este título? ¿Por qué este título ha llegado a mi vida? Porque mis hermanos, analizando los acontecimientos de la vida nuestra alrededor, he mirado que ha sido muy difícil vivir. He mirado que han pasado momentos súper dolorosos en muchos de nosotros y de ahí sale esta idea. Y bueno, claro, también en lo particular, también por ahí pienso que yo pasé y pienso que muchos de ustedes han pasado por ahí o también posiblemente estén pasando por ahí. De ahí viene este mensaje. ¿Qué es una crisis existencial? Básicamente es un momento, mis hermanos, en donde uno le pierde el sentido a la vida. Para uno ya no tiene sentido la vida, todo es aburrido y normalmente esto le pasa a personas que sufren alguna decepción, desilusión, desamor o alguna enfermedad. Pasan por este tipo de situaciones. Una desilusión puede afectar muy mucho en la vida de nosotros, los seres humanos. Así de cerca pude mirar un caso de muy cerca de una persona que solo pensaba en morirse, solo estaba pensando ya en la muerte. Una porque se miraba a sí mismo, dice, soy joven, no tengo novia, no tengo hijos, y empezó a ver todo lo negativo de su vida. Y él me hablaba, a muchos les hablaba ya de la muerte, o sea que él ya no le importaba ya nada en esta vida y quería morir. Y entonces claramente pude ver que él estaba en una crisis existencial y cómo sanó, hasta que lo llevamos al hospital, lo internamos y lo restauraron, lo durmieron como unos 4 días, lo despertaron después de 3-4 días. Cuando despertó, él dijo, ¿qué día es hoy? Y le dicen, es martes, me parece que era martes, sí. Dice, pero yo estuve aquí el viernes, sí, pues desde el viernes te durmieron y hasta hoy despertó. Que le hicieron un trabajo especial, físico, para poder restaurar otra vez su cerebro y otra vez él empezar a enfocarse a lo que es la vida. Entonces, lo viví de muy cerca y puedo ver que mucha de la gente pasa por esa situación. También, mis hermanos, esa crisis existencial que llega a la vida de los seres humanos nos hace naturalmente tener mucha ansiedad, mucha preocupación de algo que no tenemos control y también nos hace perder lastimosamente por las ganas de vivir y la otra es nuestra propia identidad. Muchas de las veces cuando uno está en esa situación, yo he sentido eso, ya no sabemos quiénes somos, para qué somos, ni para dónde vamos. Y hay una confusión
no estudio, no trabajo, no hago nada. Entonces, y mucha gente vive esa situación y no despierta de ello, y algunos se suicidan, mis hermanos. Algunos lastimosamente pierden su vida a muy temprana edad porque no saben cómo manejar esa situación. También miré o viví con alguien muy cercano que empezó con unos síntomas de este tipo. Yo hablando con él y me dice: ¿sabes qué? Estoy pensando que para qué he hecho esto, para qué he hecho el otro. Esta persona hizo unas decisiones en negocios, no le salieron bien las cosas y tenía ya pensamientos suicidas. Y le digo: ¿por qué? Dice: no, es que no me salieron bien las cosas y cuánta gente se ha beneficiado y yo he trabajado para nada. Y empezó a quejarse. Y entonces me di cuenta que él estaba por una crisis existencial, y fue cuando empecé a platicar un poco más con él y le empecé a decir: en las Escrituras podemos mirar algo muy parecido como lo que tú estás pasando. Hace unos años estabas viviendo momentos de gloria, estabas construyendo, estabas edificando, estabas creciendo, te estabas expandiendo, toda era felicidad, y ahora estás quejándote y quieres morirte. Es muy normal por lo que un ser humano pasa cuando no le salen las cosas bien y no tiene el conocimiento que vamos a adquirir nosotros hoy. Es un mensaje sencillo, mis hermanos, que especialmente pienso que puede romper paradigmas en muchos de nosotros, o sea, ideas, patrones que ya tenemos formados ahí, porque es la palabra de Dios. Entonces muchos pensamos ya de una cierta manera y creemos que esa es la ganadora, pero en realidad la Escritura nos dice cuál es lo correcto. Dice allá en la pantalla una escritura: el hombre más sabio de la tierra que ha existido hasta los tiempos de hoy, el rey Salomón, pasó por un momento de estos, una crisis existencial aguda. Dice la Escritura de esta manera: posiblemente sus palabras, o con sus palabras muchos de nosotros nos vamos a identificar. Dijo el rey Salomón así: por lo tanto llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado, nada tiene sentido, todo es vanidad. El rey Salomón dijo estas palabras. Él aborrecía vivir, dice, porque todo era difícil aquí en la tierra. Y ahora quiero invitarlos a que se pongan de pie y leamos nuestra versión, la versión que tenemos nosotros, y de ahí vamos a desprender este mensaje. Eclesiastés capítulo 2, 17, en la versión nuestra, dice así. Dice así, mis hermanos: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Tómense sus asientos, tomen sus lugares, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, aquí podemos mirar que el rey Salomón dice: es tan complicada la vida, es doloroso, dice, es fatigoso, en otras palabras. Dice: todo es vanidad, es aflicción de espíritu, es básicamente dolor de cabeza, es un problema todo. Entonces, ¿por qué el rey Salomón estaba diciendo estas cosas? ¿Y cuándo las estaba diciendo? El rey Salomón dice estas palabras cuando él está en una crisis existencial, no quiere saber nada de esta tierra, todo le es aburrido, nada tiene sentido, para él todo es vanidad, dice. Sigue diciendo en la pantalla, va a estar, dice: como nada, es otra versión, como nada en este mundo me causaba alegría, terminé por aborrecer la vida. Lo cierto es que nada tiene sentido, todo es vanidad, vana ilusión, es como querer atrapar el tiempo. Es en otra versión, traducción, lengua actual. Entonces el rey Salomón dice estas palabras, todo negativo. ¿Por qué todo negativo? Porque él estaba pasando por un momento muy complicado en su vida. Sigue diciendo: luego me puse a pensar en todo lo que había hecho
y en todo el trabajo que me había costado hacerlo. Y me di cuenta que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Nada tiene sentido, todo es vanidad. El rey Salomón sigue diciendo estas palabras. Muchos de nosotros, cuando leemos el libro de Eclesiastés, lo que está viviendo Salomón aquí, lo tomamos como bueno, lo aplicamos a nuestra vida y decimos, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué trabajo? Todo es vanidad. El rey Salomón estaba diciendo estas cosas porque él estaba viviendo un momento difícil de su vida. Anteriormente, él estaba construyendo un templo, él estaba construyendo un palacio, jardines, construcciones enormes, hermosas. Él fue el que hizo el comercio internacional en los tiempos antiguos, terrestre y marítimo. Él fue el que inventó todas esas cosas, fue el que hizo las conexiones con muchos reinos. Y de esa manera es como el reino de Israel iba, crece y crece. Y dice la Escritura que fue como ningún reino en aquellos entonces. ¿Por qué? Por la mente maestra del rey Salomón. ¿Y quién estaba en su mente del rey Salomón? Dios. ¿Y qué estaba pasando cuando el rey Salomón estaba diciendo estas cosas ahora? Dios ya no estaba con el rey Salomón. Dios se había apartado de Dios. O el rey Salomón se había apartado de Dios también. Y ahora pensaba todo negativo, todo improductivo, y decía, esto no sirve. Y sigue diciendo la Escritura, sigue diciendo la Escritura acerca de lo que el rey Salomón ya estaba pensando. Cuando yo me doy cuenta de esta vida que el rey Salomón estaba, o más bien en esta crisis existencial que estaba viviendo desde el rey Salomón, yo puedo captar esto y digo, aquí algo no está bien, no está bien. Entonces me doy cuenta que el rey Salomón empieza a dar consejos, y muchos de los consejos que el rey Salomón estaba dando eran desacertados, ya no eran correctos. Por ejemplo, ¿cómo yo le voy a decir a alguien, mira, ¿para qué te esfuerzas? ¿Para qué trabajas? No tiene sentido, o sea, no vale la pena, o sea, no puede ser. Entonces el rey Salomón empieza a aconsejar así, en un consejo errado, y todos vamos a entender esta verdad. El rey Salomón dice ahí en la pantalla, dice de esta manera, Proverbios, Eclesiastés capítulo 2, 24, dijo, lo mejor que podemos hacer es comer y beber. Dice, y disfrutar de nuestro trabajo, y he podido darme, dice, cuenta de eso, que eso es un regalo de Dios. Entonces el rey Salomón dice, mira, lo que debemos hacer mejor, en vez de estar preocupándonos, trabajando por aquí, mejor hay que comer y beber. Y toda la gente dice, oh, ¿ves? Por eso yo como mucho, y la gente no le puedes educar, mira, come correctamente. Uno debe de comer correctamente. Y como la gente es bíblica y dice, no, la Biblia dice que mientras uno viva y trabaje, debe disfrutar de su trabajo, y debo de comer y beber. Y empiezan a comer desordenadamente, no se dan cuenta. Y posteriormente, ¿qué pasa? Pues empieza las enfermedades. ¿Y quién dio ese consejo así y lo tomó uno como bueno y se lo lleva uno a su vida y empiezan a vivir así? La Biblia. ¿Y quién lo dice? Lo dice el rey Salomón. ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Porque para él nada tenía sentido. Él estaba deprimido, en otras palabras. Y cuando uno está deprimido, ¿qué uno quiere nada más? Dormir y comer y beber. Dormir, comer y beber. Eso era lo que estaba pasando con el rey Salomón. Y cuando él dice estas palabras, mucha gente las toma y se las aplica en su vida y no lo sacas de ahí. Pero no sabe lo que estaba viviendo el rey Salomón. No sabe por lo que estaba pasando el rey Salomón. Por eso es que digo, si nosotros ponemos mucha atención, esto nos rompe un paradigma en nuestra mente. La idea que muchos tenemos es que dice, es que el rey Salomón dijo que no debemos de esforzarnos, que no debemos de trabajar. Dice que ¿para qué? Si además dice, y luego sigue diciendo en el siguiente slide en la pantalla, dice estas palabras, también terminé por aborrecer el haber trabajado tanto en esta vida, pues el fruto de todo mi trabajo tendría que dejárselo a alguien después de mí, y todo eso no tiene sentido. ¿Cómo es posible? Dice el rey Salomón.
todo es vanidad. Dice, ¿para qué trabajo? Lo que trabajé se lo voy a dejar a alguien más. Eso no tiene sentido. ¿Por qué está diciendo eso el rey Salomón? Porque el rey Salomón está enfadado, el rey Salomón está deprimido, está enojado, está molesto, está pasando por una crisis en donde ya no quiere vivir. Y todos los palacios y todos los trabajos que hizo, los tratados que hizo, eso no sirve para nada, dice. Y en realidad sí servían para abastecer el reino. Solo que el rey Salomón ya estaba pensando de una forma suicida, una forma ya, detesto esta vida, aborrezco el vivir, dijo. Entonces, muchos de nosotros no nos damos cuenta cuando el rey Salomón está diciendo estas cosas. Nos damos cuenta anteriormente, todo era gloria, todo era hermoso, porque Dios era con Salomón, o Dios era con Salomón. Aquí podemos mirar que con Dios Salomón lo era todo, y sin Dios Salomón no era nada. Esa era la realidad. Y nosotros, cuando leemos estas porciones de las Escrituras, y si no las entendemos, nosotros tampoco nos importa. Yo pregunto ahora, ¿ustedes les importa? ¿Tiene sentido trabajar a ustedes? ¿Tiene sentido trabajar? ¿Tiene sentido construir, edificar, dejar un legado? ¿Tiene sentido para ustedes o no tiene sentido? No me contesten, ustedes piensen en ustedes mismos. El mismo rey Salomón dijo, el Padre bueno heredará a sus hijos y a los hijos de sus hijos y de generación en generación. ¿Quién? El Padre bueno, el Padre que piensa bien, el Padre que está pensando correctamente, el Padre que está edificando, que está construyendo. Ese es el que heredará a sus hijos y de generación en generación. ¿Y cuándo decía eso el rey Salomón? Cuando el rey Salomón estaba con Dios, cuando él estaba hablando los proverbios, Dios era con él y empezaba a decir cosas como todo lo que te venga a la mano por hacer, hazlo según tu fuerza, porque en la muerte donde todos vamos, allá no hay nada que hacer, no hay industria, no hay trabajo, no hay ciencia, es hoy. Todo lo que te venga, hazlo. ¿Por qué el rey Salomón estaba diciendo antes eso y ahora está diciendo que por qué? Entonces hay que entender bien esas cosas y ahí, mis hermanos, cambia nuestra forma de pensar. Dice, o sea que esa es la realidad. Entonces, ¿por qué le llegó el rey Salomón esta crisis existencial en su vida? Todos nosotros sabemos, por el apartamiento de los mandamientos de Dios. Empezó a vivir conforme a los pensamientos ya de sus esposas egipcias, y tenía esposas fuera del reino de Dios, del pueblo de Dios. Y entonces él empezó, todos sabemos su historia, empezó a adorar, empezó a construir altares para la diosa Ishtar y Astarte en otras versiones. Entonces el rey Salomón empezó a hacer cosas contrarias a las que Dios le enseñó y tuvo un descuido espiritual, y el rey Salomón perdió el sentido correcto de la vida. Y después de eso se dio cuenta y dijo, no quiero vivir más, no me interesa nada, todo lo que está aquí no tiene sentido, es pura vanidad. Y empezó a hablar todo negativo, porque Dios ya no estaba con Salomón. Pero lo hermoso es que cuando el rey Salomón termina el libro de Eclesiastés, se puede mirar que el rey Salomón se da cuenta. Y de hecho dice en las Escrituras, dice, me dediqué a investigarlo todo, tuve muchas esposas, todo es lo mismo. Empezó a hacer como una especie de resumen de lo que él había vivido. Dice, y me di cuenta que todo es lo mismo. Entonces dice, el sol sale, se pone y se vuelve a meter, y es lo mismo. Entonces él empieza a decir, ¿saben qué? De todo lo que he hablado, de todo lo que he dicho, mejor, dice, este consejo es el que le doy. El fin de todo lo que he dicho es teman a Dios y guardan sus mandamientos. Quiere decir que él reaccionó y dijo, mira, ¿saben qué? Lo que he dicho, no, en otras palabras, no me hagan caso. Todo lo que yo he dicho, lo más perfecto es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque también en una parte de la Escritura dice él, ¿para qué ser sabio? ¿Para qué buscar la sabiduría?
y también una ocasión dijo, busca la sabiduría, abrázala, engrandécela y ella te va a engrandecer. Y en una parte dice, "Ay, ¿para qué? ¿Para qué la sabiduría? Me di cuenta, no sirve la sabiduría". ¿Cuándo está diciendo ciertas cosas? Una cuando está con Dios y la otra cuando Dios se apartó de su cabeza. Entonces, y muchos de nosotros decimos, oh, esto es para mí. No, esto no es para mí. Esto es lo que estaba viviendo el rey Salomón. Y si yo me identifico con eso, entonces yo tengo que mirar por qué Salomón estaba viviendo así. ¿Qué estaba pasando con él? Entonces, estaba pasando por una crisis existencial, porque Dios no era con él. Y muchas de las veces la realidad es que es así. Cuando Dios se aparta de nosotros o nosotros nos apartamos de Dios, no estamos pensando fino, correcto. No estamos haciendo las cosas bien. La Escritura, mis hermanos, nos puede enseñar muchos casos de estos. Y voy a terminar muy rápido porque tenemos poco tiempo. Muchos casos de estos. Existen mujeres, dice la Escritura que hay una mujer, todos sabemos nosotros, Noemí. De hecho, dice que esta mujer lloraba amargamente o tuvo una vida muy amarga. De hecho, sufrió mucho. Vivió una crisis existencial también. Ana, la esposa de Elcana, tuvo también una crisis depresiva porque no podía tener hijos. Allá en la pantalla va a estar. No podía tener hijos y en una ocasión dice que su marido le dice, allá en la pantalla dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué te estás afligida tu corazón? Y sigue diciendo, no, dice, no te soy yo mejor que 10 hijos. Su problema de esta mujer era porque no podía tener hijos y era una angustia que vivía, lloraba, hacía oración amargamente, dice abajo en la lectura, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Y qué creen que pasó? La Escritura dice que encontró la bondad de Dios y Dios le concedió un hijo. Pero allá en la pantalla también está, en donde la promesa que ella hizo a Dios. Dice, y le hizo esta promesa, Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí, me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. En otras palabras, para que Ana pudiera sanar de su depresión, de su dolor, le dijo, Señor, si tú me das lo que yo más quiero, que es un hijo, ni tan siquiera es para mí, lo quiero instruir para que te sirva a ti, pero lo dijo de una forma llorando, dice la Escritura, amargamente, con mucho dolor. Nosotros podemos aprender y tomar ventaja de esto. Si nosotros queremos salir de una depresión, de una crisis existencial, debemos aprender lo que hizo esta mujer. Se puso de rodillas y lloró amargamente y pudo encontrar la bondad de Dios. Y al encontrar la bondad de Dios, se deja ver que le responde con el bebé. Y ese bebé lo empieza a criar y efectivamente se lo entregan los sacerdotes y ese bebé crece y es el profeta Samuel. Esa mujer cumplió con su promesa. Y ahí nosotros podemos mirar, si yo estoy pidiendo algo que me va a beneficiar solo a mí, créanme que va a ser muy difícil que Dios nos los conceda. Pero cuando uno toma estas referencias bíblicas y dice, Señor, ni tan siquiera es para mí, es para tu pueblo, es para alguien más, pero si me lo puedes conceder y si lo haces llorando, va a suceder. Eso es básicamente tomar ventaja de un momento doloroso. El apóstol Pablo dijo, cuando más sufro, cuando más débil soy más fuerte y ¿qué? Y más poderoso. ¿Por qué? Porque cuando uno está sufriendo, cuando uno está llorando, cuando uno está en aflicción, uno usualmente cae de rodillas constantemente, más y hasta llora. Y en ese lloro Dios lo puede escuchar. Y aquí me acuerdo de algo muy vivo que apenas me sucedió. Y lo voy a decir para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Escuchaba de un hermano y me dice, hermano, venga, dice, le quiero decir algo. Dice, yo escuché al hermano Crispín que estaba predicando y dijo unos textos bíblicos que llegaron a mi corazón. Y fui a mi casa
Y doblé mi rodilla y me puse a llorar y así como me lo predicaba el hermano, así lo practiqué y lo hice con mucha fuerza. Ese fue sábado, ese. Domingo lo volví a hacer en la noche, llorando. Y lo hice, Señor, ¿ya para qué? Me tienes aquí sufriendo ya mucho tiempo. El lunes me llaman, me dice, Señor, tenemos una solución para usted. Véngase ya porque le vamos a poner 2 riñones. Mi hermano Uriel me contó esa viva verdad. Dice, la palabra de Dios es poderosa. Digo, sí, hermano, es muy poderosa. Entonces, pero ¿cómo lo hizo? Aplicó lo que está escrito. O sea, cuando lo haces llorando, cuando lo haces de rodillas, cuando lo haces, encuentras la bondad de Dios. Y entonces ocurre lo imposible. Dices, wow. Entonces, eso es algo, mis hermanos, que está escrito ahí. ¿Tomamos ventaja? Sí podemos tomar ventaja de una crisis existencial. Claro que sí. Porque está escrito ahí. Muchos hombres y mujeres lo han hecho. Y eso es para nosotros también. Y ahora, después, mis hermanos, de esta vivencia que uno tiene, uno puede reformar su manera de pensar y enfocarse otra vez en la vida. Pero a veces es necesario que pase uno por una crisis de ese tamaño. Bueno, si nosotros podemos entender y encontrar la bondad de Dios, es necesario porque vamos a salir y va a ser algo maravilloso después. Pero ¿cuántas veces podemos mirar en la televisión, en las noticias, por todos lados, que gente poderosa económicamente, famosa, artistas, deportistas, actores famosos, que llegan a este punto de crisis existencial y no saben cómo superar esto? Y muchos terminan suicidándose. Mujeres y hombres se suicidan. ¿Cómo pasó? Pero si estaba pasando por una crisis, no supo lo que nosotros estamos aprendiendo hoy. Que se puede superar cuando uno dobla su rodilla, cuando uno llora amargamente, así como lo hizo Ana, así como lo hicieron muchos hombres. El rey Josafat dobló su rodilla y dijo, Señor, yo no puedo hacer nada aquí. Estoy pasando por un momento complicadísimo, difícil, imposible de resolver. Viene el poder sobrenatural y ayuda a este hombre y toma una victoria. Entonces, todo tiene que ver, mis hermanos, cómo nosotros respondemos a lo que nos pasa y cómo lo hacemos. ¿De dónde sacamos el conocimiento para responder a ello? Muchas veces, mis hermanos, no sabemos cómo hacerlo. Los mismos psicólogos dicen que cuando uno pasa por esa etapa, sí debe uno de reflexionar fuertemente, especialmente si uno busca ayuda, uno puede tomar ventaja de ello, porque es un momento de restauración mental. Y al restaurar la mente empiezas los pensamientos a perfeccionarlos y empiezas ¿a qué? A reformar toda tu estructura de trabajo, tu negocio, lo que sea, empieza a reformarlo todo. Y de esa manera empiezan los resultados, el doble a veces, a duplicarse. ¿Por qué? Porque tuviste una crisis existencial, tomaste ventaja, reformaste tu mente y al reformar tu mente tus pensamientos se aclaran y todo se empieza a aclarar y todo empieza a mejorar. Entonces a veces es necesario y si tenemos el tacto para poder detectar que estamos pasando por ese lugar, porque algo grande viene, entonces podemos sacarle ventaja. Otro ejemplo, mis hermanos, el rey David. El rey David, mis hermanos, podemos mirar que pasó por muchos momentos de crisis existenciales. Número 1, por su carácter melancólico. Número 2, por envidia del rey Saúl. Número 3, por su pecado. Recuerden que el rey Salomón pasó por ese momento doloroso, difícil, porque cometió pecado. Y el rey David, cuando pasa por ese momento de pecado, le ocurren ciertas cosas que la misma Biblia nos dice a través de los escritos. Dice que viene el profeta y le dice, la espada no se apartará de tu casa, la espada y la violencia no se apartará de tu casa por tu maldad. Aunque el rey David es perdonado por el pecado cometido, ustedes ya saben que cometió, no lo quiero mencionar, pues fue mucho. Ocurren ciertas cosas en su vida. Un hijo de él viola a su hija y otro mata a su hijo y Absalón empieza a dividir su reino y eso es una cosa vergonzosa. Y él empieza a dividir el reino de David. Y David se siente morir.
¿qué está pasando?, dijo el rey David, y cae en depresión. Y allá en la pantalla dice en Salmos 38:4, el rey David dijo estas palabras: mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy hundiendo. ¿Hundiendo en qué? Hundiendo en depresión, en dolor. Y sigue diciendo la escritura: por causa de mi necedad, mis heridas se pudren y huelen mal. Esa es una oración. Todo el día ando triste, cabizbajo y deprimido. La espalda me arde de fiebre. Tengo enfermo todo el cuerpo y estoy completamente molido, sin fuerzas. Mis quejas son quejas del corazón, Señor. Tú conoces todos mis deseos. Mis suspiros no son un secreto para ti. El rey David le está diciendo a Dios: mira por lo que estoy pasando, por mi maldad, por mi error. Estoy deprimido, me siento abatido. ¿Qué dice? Se expresa de una forma tan hermosa. Dice: mis heridas se pudren y hasta huelen mal. Y Dios se agrada del rey David cuando es sincero en lo que él está viviendo, en lo que él está sintiendo. Y Dios lo levanta de esa depresión y lo vuelve a tomar como antes lo tomaba. Claramente, mis hermanos, podemos mirar que todo lo que le pasó al rey Salomón pues fue por su pecado, y él hacía unas hermosas oraciones para que Dios se apiadara de él. Otra vez lloraba y cantaba a la vez, y oraba y encontró la bondad de Dios, y Dios otra vez lo volvió a levantar. Otro ejemplo, mis hermanos, Elías, el profeta, también pasa por una crisis existencial. Y en realidad, allá en la pantalla va a estar, mis hermanos, vamos a ir ya muy rápido, quiero terminar. Dice la escritura que él dijo, hasta abajo dice: era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. En el libro de los Reyes 19:3 en adelante, el profeta Elías dice: Señor, ya mejor quiero morir, pues. ¿Ya para qué existo? ¿Y por qué Elías estaba con esa crisis existencial? ¿Por qué ya no quería vivir? Porque él estaba sufriendo una persecución por los profetas Baales, y se había dado cuenta que muchos de los profetas de Dios habían sido muertos, y él estaba triste, estaba molesto. Entonces la escritura dice que él se fue a esconder a un lugar, una cueva, dice la escritura, pero Dios fue a él en forma de un ángel. Dice que fue y le llevó comida y le llevó bebida para que este hombre se fortaleciera físicamente. El profeta Elías se fortalece físicamente, pero sigue ahí dentro de la cueva. La escritura dice que Dios envía otra vez otro ángel y que provoca un terremoto en esa cueva y rompe las piedras y saca de ahí a Elías, y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo ahí? Sal de ahí. O sea, lo alimentó físicamente, le dio agua y pan, y aún no salía. Entonces tuvo que hacer algo más fuerte, tuvo que venir un problema más fuerte, un terremoto, un temblor, ¡pum!, y abrió la cueva, quebró las piedras, y salió Elías de su depresión, de su crisis existencial. Posteriormente, Elías fue y enfrentó a los Baales y los venció. Entonces, eso es lo que podemos mirar como ejemplo del profeta Elías. Ahora, ¿por qué sufren estos hombres este tipo de crisis en la escritura? Algunos por pecado, algunos por decepción. Recuerdan, desilusión. Elías se decepcionó, se desilusionó, dijo: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde están sus profetas? Todos los han matado, solo quedo yo. Estaba decepcionado, estaba desilusionado, y empieza a entrar en esa crisis, y después quería morir. David, el rey David, también pasa por esa crisis existencial otra vez, pero esta vez fue por envidia. Recuerden que el rey David, antes que fuera a tomar al reino, él tuvo que vencer a un gigante, y la escritura dice que el reino, las mujeres, los hombres coreaban a David como un guerrero
Y el rey actual, que era el rey en ese momento, que era el rey Saúl, se molestaba, se enojaba. Yo soy el rey, ¿por qué a él? O sea, ¿por qué mucho halago a él y yo? ¿Y qué pasó? Y empieza a entrar en la envidia y todo eso, y empieza a perseguirlo, a querer matarlo. La escritura dice, allá en la pantalla, en el libro de Samuel, capítulo 22, 1 en adelante, dice así: David salió de Gad y escapó hacia la cueva de Adulám. Cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulám, fueron a verlo. Muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema, otros debían mucho dinero y algunos más no estaban satisfechos con la vida. Alrededor de 400 se unieron a David y él se convirtió en su líder. En otras palabras, mis hermanos, cuando David se fue a esconder solo, con depresión, con miedo, se unieron a él. Dice que 400 hombres, y esos 400 hombres que se unieron a David en la cueva, eran hombres que también estaban pasando por momentos difíciles, no les importó, ya no querían vivir también. Número 1, dice, tenemos muchas deudas. Número 2, ya la vida pues no nos agrada, pues queremos morirnos. Y nos unimos a ti, David, vamos a morirnos todos aquí. Pero David se dio cuenta, dijo, ¿cómo es posible que todos estos hombres están pasando por ese momento difícil? Entonces David empieza a hacer oración y empieza a hablar de una forma bonita. Ahí dice la escritura ya: Señor, inclina tu oído y escúchame, pues me encuentro afligido. Y todos los que estaban presentes ahí oían que el rey Salomón oraba a Dios. Y empezó el rey Salomón a decir: bendeciré al Señor en todo tiempo. Empezaba a alabar a Dios en su dolor. Y todos los 400 hombres empezaron a recuperar su ánimo, empezaron a seguir a David y se dieron cuenta que David no dependía de él mismo, dependía de Dios. Y con esa ayuda, ahí en la pantalla dice 37:4 de 37 de Salmos: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. David escribe estos salmos cuando él está en la cueva, cuando él está sufriendo, cuando él está pasando por grandes dificultades. ¿Y qué sucede con los demás hombres que están ahí? Les levanta el ánimo. Y si leemos más la escritura nos dice que de esos 400 hombres hizo hombres valientes, hizo guerreros en ellos, y les llamaban los valientes o los guerreros de David. Con ellos fue y tomó el reino. Fíjense nada más, con esa gente que ya no quería vivir, con esa gente deprimida, fue levantada y fue fortalecida emocionalmente, físicamente, y los hizo un guerreros, y con ellos fue a ganar un reino. Ahora, ¿por qué Dios permitió que David pasara por todos estos momentos? Porque Dios tenía preparado para David algo mayor, algo más grande, y tenía que prepararlo emocionalmente y físicamente, y con ellos fue y toma un reino. Eso es algo bien emocionante para mí. Entonces podemos mirar, mis hermanos, que Dios a David dependía de Dios, y toda esa gente se dio cuenta. Y cuando uno se da cuenta de eso que alguien depende de Dios, yo quiero seguir a esa persona, yo quiero pensar como esa persona, porque él depende de Dios. Estos 400 hombres pensaron lo mismo. Dijeron: con este hombre tenemos las victorias aseguradas. Vamos a hacer lo que él está haciendo. Está orando a Dios, está cantando a Dios. Y se levantó su ánimo y fueron y les dio Dios la victoria. Otros hombres que pasaron por ahí también: Judas también pasó por una crisis existencial por culpabilidad. ¿Y qué sucedió con él? ¿Superó eso? No, él se terminó suicidando en su crisis existencial, emocional por la que estaba pasando. Dice: ¿qué hice? ¿Por qué vendí al Señor? ¿Por qué vendí a Jesús? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hice? Y fue que se cuelga, ¿verdad? No soportó, no aguantó, no pudo lidiar con eso y murió. Jeremías, vamos a terminar ya. Jeremías, mis hermanos, también en una parte de la escritura, ahí va a estar en la pantalla, vamos rápido ya. Él dijo: Señor, eso sí estuvo fuerte. Dijo así: sin embargo, maldigo el día en que nací, que nadie celebre el día de mi nacimiento.
Dice: maldigo el mensajero que le dijo a mi padre: buenas noticias, es varón. ¿Por qué no me mató al nacer? Oh, si solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. El profeta Jeremías dice, ¿se imaginan, mis hermanos? Dice: maldigo el día en que nací, ¿para qué nazco? Hubiera muerto dentro del vientre de mi madre y su vientre hubiese sido mi sepulcro, dice, mi panteón. Dice: ahora yo vivo sufriendo. ¿Y por qué decía esto él? El profeta Jeremías sufrió mucho con los reyes, con el rey Joaquín, que lo malmiraba. Su crisis existencial era porque era perseguido, porque era un buen profeta, él decía la verdad, y así lo mismo fue sufrido por ello. Quería morir, dice: ya no quiero soportar a esta gente, quiero morir ya. Y se expresaba muy fuerte. Alguien más, mis hermanos, que pasó por ahí, y con esto vamos a terminar. Job cayó en una crisis existencial también, y todos ya sabemos por qué. Él perdió a sus hijos, su esposa, su ganado, toda su riqueza la perdió. Y llegó el momento en que él dijo palabras muy fuertes, muy fuertes. Dice allá en la pantalla, Job 3:1 en adelante, dice: llegó el momento en que Job ya no pudo más y comenzó a maldecir el día en que nació. Maldito sea el día en que nací, maldita la noche en que anunciaron: fue niño. Dijo algo parecido lo que dijo Jeremías. Eso fue muy fuerte. Jeremías dijo: ¿para qué nazco? Mejor me hubiera muerto en el vientre de mi madre. Este hombre, la Biblia lo llama como el perfecto delante de Dios, dice justo. Llegó el momento en que Job ya no pudo más. ¿Cuándo fue? Cuando él estaba ya bien enfermo del cuerpo, su salud, había perdido su salud, estaba muriendo ya físicamente. Y dijo esto, y la verdad, eso no le pasó a Job por pecado, sino fue porque el diablo quiso tentar a Dios y quiso burlarse de Dios. Pero Job era alguien especial. En la Escritura podemos mirar, mis hermanos, que pasaron los días, en su enfermedad el siervo Job recapacita y dice: a ver, empieza a decir: bueno, si Dios da, pues Dios quita, ¿no? Dice: yo nací desnudo, ¿y qué importa si desnudo muero? Entonces él empieza a reformar sus pensamientos y empieza a decir esas cosas. En vez de decir: ya, ¿para qué no muero? Primero se quejó, después recapacitó y dijo: no, si yo desnudo nací, y ¿qué pasa? Y no importa nada si desnudo termino. Dios da y Dios quita. Y empieza y encuentra la bondad de Dios. ¿Y qué pasa con él ahí? Quiere decir que toma ventaja de esa crisis existencial, empieza a reformar su manera de pensar y naturalmente empieza a recuperar su salud. Y cuando recupera su salud, se enfoca una vez más en la vida literal, en la vida diaria. La Escritura dice que se vuelve a casar y tiene los mejores hijos que en toda el área ahora, en los tiempos actuales. Bueno, cuando estaba viviendo ahí. Y como reformó su manera de pensar, naturalmente su manera de operar y de producir. ¿Y qué creen que pasó? La Escritura dice que ahora pudo producir el doble de lo que antes había hecho. En otras palabras, tomó ventaja este hombre de lo que estaba viviendo. Tomó ventaja porque después dijo: bueno, Dios da y Dios quita. Y empezó a pensar ahora mejor que antes, mucho mejor que antes. ¿Y qué pasó? Duplicó su familia y duplicó su riqueza, porque él pudo con esa crisis existencial. Y creo que es también para nosotros. Podemos superar todo y llegar a un nivel más elevado en todos los sentidos. Pasa a vosotros.